Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí en esta mañana de sábado. Antes que nada y de manera muy breve, quería agradecer todo el trabajo invisible que es estrictamente necesario para sostener espacios como este y agradecer a Rosa Hernández, a Maite Méndez, a Sara Parques, a Sergio Rubira, a Katia García Antón, a Jerónimo Cabrera y al señor consejero por hacer que este encuentro con Susan hoy haya sido posible. Y por supuesto también a Jorge con la realización de vídeo y sonido, a Rebe por el registro y a Jorge Soriano y a Silvia Beltrán, que serán las voces que estarán escuchando por los aparatos de traducción simultánea. Y evidentemente agradecer a Susan Schuppli por su generosidad, por su tiempo y por acercarnos en el día de hoy a una pequeña arista de sus modos de hacer y sus saberes a través de esta ponencia en torno a la monografía en proceso que es Cold Cases. Susan es artista, investigadora, vinculada a trabajos de investigación en torno a la cualidad testimonial de la materia. Esta cuestión sobre qué nos cuentan realmente los objetos con los que interactuamos y cómo podemos entrar en contacto con las múltiples capas de información que albergan. A través de trabajos precisamente como Cold Cases o Material Witnesses, publicados hace unos años, se pone de manifiesto cómo un minucioso estudio sobre la realidad material que nos rodea nos permite rastrear y traer a la superficie violencias que permanecen ocultas a simple vista. Un ejercicio estrictamente necesario en estos tiempos en los que urgen nuevas formas de pensar el mundo y acercarnos a metodologías con las que poder desgranar una verdad en eterna disputa. Además de su labor como artista investigadora, Susan dirige el Centro de Investigación Arquitectónica en la Universidad de Goldsmiths en Londres y forma parte del grupo de investigación multidisciplinaria de Forensic Architecture. Y bueno, no me enredo más, recordarles que al final de la conferencia tendremos un tiempito para intervenciones y preguntas. Y nada, sin más les dejo con Susan. Muchas gracias. Joel, gracias por la invitación. Buenas tardes. Tengo que hablar en inglés. So thank you so much for spending some of your precious Saturday afternoon with us here at the museum. What I would like to do in the time that we have is to signal some of the projects that I'm working on now. Algunos de los proyectos en los que estoy ahora trabajando y les voy a llevar a ustedes a estos casos fríos o casos abiertos pendientes de resolver, jugando con ese juego de palabras. No voy a hablar de las investigaciones de Forensic Architecture, de la manera en que la policía ha empleado la temperatura como arma de violencia contra cuerpos racializados, a menudo migrantes. Como digo, no voy a abordar esos casos en el día de hoy, sino que más bien me centro en algunos documentales, algunos vídeos que me han llevado a algunos lugares de la criosfera de la Tierra y son parte de un proyecto más general o proyectos más generales en el Ártico canadiense, en Svalbard y también en el Himalaya, en India, donde también realizo algunas investigaciones con colaboradores. Este título, Casos sin resolver, casos fríos, hace mención a, como digo, casos pendientes, abiertos, y tomo ese concepto de mi nuevo proyecto en forma de libro. Y aquí presento mis argumentos, delitos coloniales o delitos climáticos, así los llamo. Esta es la publicación que estoy terminando, La injusticia térmica, derechos elementales y futuros congelados, Cold Cases. Es un libro de seguimiento a otro que se llama Material Witness, testigos materiales, que son casos jurídicos y donde se plasman pruebas. He trabajado mucho en el Tribunal Penal Internacional de La Haya, donde he podido estudiar mapas, fotografías, vídeos, y de esa manera se rastrean los procedimientos jurídicos en el tribunal. Y es interesante ver cómo el imaginario jurídico responde a formas no verbales o no textuales de pruebas o de
testimonios. Se trata de una investigación sobre cómo los materiales atesoran pruebas, y eso se vincula a la violencia, al daño que les mencionaba antes, y cómo desde el punto de vista forense podemos hacer acopio de esos materiales para entender los casos. Y esta nueva obra ya se sale de lo jurídico, de Cold Cases, el actual, y se centra más en temas de justicia. Crece el interés por cuestiones medioambientales, ecológicas, y este tipo de prejuicios, de daños, este tipo de violencia no se identifica, no hay una rendición de cuentas desde el punto de vista jurídico entre quien comete el delito y el lugar del crimen. Por ejemplo, una operación minera, un contaminante en el río que llega a las comunidades aguas abajo. Es muy difícil establecer una relación de causa-efecto entre quien comete el delito lejos de ese lugar donde se produce el daño. Entonces, sí, en este segundo libro, como digo, ya sale del análisis jurídico y se centra más en esa manera en la que las denuncias de violación de derechos son presentadas por las comunidades afectadas. Soy la investigadora principal con algunos colegas arquitectos en este proyecto, Designing Resistance, herramientas de acopio de pruebas para las luchas indígenas contra el colonialismo verde. Aquí les presento dos casos, uno en el norte de Ontario, una propuesta de minería en tierras indígenas, y un segundo caso aquí el experto John Sackert habla de diversas prácticas de almacenamiento, en este caso, de carne procedente de caza furtiva en Namibia, en una especie de construcción como una hielera para almacenar ahí la carne, el pescado también. Y son ejemplos interesantes sobre la geografía del frío. Aquí hay otro caso de plantas eólicas o molinos, 700 molinos en amarillo, y plantas de desalación en la costa occidental de Namibia. Y tenemos un mismo caso, una tierra nómada, ancestral. Serán conscientes del genocidio alemán contra los pueblos originarios. Entonces son proyectos en los que estamos trabajando. Trabajamos directamente con las comunidades indígenas y les ayudamos a argumentar sus denuncias contra estos megaproyectos que se proponen como soluciones energéticas. No se tiene en cuenta el hecho de que el territorio sobre el que se asientan estas infraestructuras esos territorios son indígenas, son de tenencia de los pueblos indígenas. Sobre todo en Canadá existe la obligación de consultar con los pueblos indígenas que puedan dar su consentimiento informado, no en este caso aquí. En fin, estamos completando el proyecto del libro sobre estas dos investigaciones en particular. Aquí esta es una imagen del pueblo Nama en agosto del año pasado, en ese trabajo de cartografía con la comunidad local. Y bien,
Todo esto como introducción al trabajo de investigación que estoy realizando actualmente. Ahora paso a un proyecto documental creativo en el que he participado siempre en la criosfera. Y empiezo con un vídeo de un proyecto que se llama Señales de Svalbard. He estado en 2 ocasiones en ese archipiélago, en una ocasión con glaciólogos en un velero, donde tuvimos ocasión de viajar en torno a la principal isla, visitando diferentes glaciares, y en la segunda ocasión, sobre tierra firme, también estuve ahí en el archipiélago. Y como digo, empezamos con este vídeo. Se trata de un proyecto en el que hay música, más que una voz en off, sobre todo se escucha sonidos, la música. Y con este proyecto quería trabajar con un compositor para tener un diseño sonoro para el proyecto, para darle un sentido al proyecto. Siguiendo la tradición de los documentales tipo ensayo, pues tienen mucha voz en off y poco sonido. Y aquí el desafío era el contrario, emplear el sonido y la música para explicar la complejidad de las imágenes y también con un resultado de calidad y no siempre dependiendo en la voz de un narrador que explica lo que está ocurriendo. Entonces van a ver ahora esta muestra. Es un documental en el que se ve cómo ese archipiélago, Svalbard, se ha transformado. Se trataba de un archipiélago en el que se explotaban minas y ahora se están minando datos. Hay una enorme cantidad de estaciones de investigación tecnológicas, científicas, y que están ahí en el archipiélago para la gestión de datos y ya no tanto de minerales como en el pasado. Entonces aquí intento transmitir esa oscuridad subterránea de la minería y cómo se pasa de ahí a esa minería de datos, a esa actividad más tecnológica. Y de esa manera, como digo, damos sonido a los proyectos en los que nos embarcamos. A positive feedback loop in which warming leads to permafrost melt, releasing more carbon dioxide and methane into the atmosphere.
The war in the Ukraine has now delayed the closure of Mine 7. La guerra de Ucrania ha aplazado el desmantelamiento de esta mina de carbón. Con las sanciones, la extracción de la energía sucia en el frío prosigue. So that's a project that I did a couple of years Este es un ago. proyecto en el que estaba embarcada hace unos años con este sonido que narra una historia. Y mi trabajo con estos casos sin resolver empezó con testigos de hielo. Aquí lo ven en esta imagen, ven una capa de ceniza en esta muestra extraída de la Antártida. Los testigos de hielo son la prueba más importante que da testimonio del calentamiento atmosférico, un fenómeno que es cada vez mayor con la emisión de gases de efecto invernadero. En el hielo tenemos la química de la atmósfera de hace 800.000 años, 1.000.000 de años atrás. Las moléculas se quedan atrapadas en el hielo, se extrae luego el aire que está en el interior de estos testigos. Son testimonios de la historia, del tiempo. No se da el fenómeno de la precipitación, sino que en un testigo se da la atmósfera química de hace muchísimo tiempo. Para estudiar un testigo hay que destruirlo. Para sacar el aire del hielo se tiene que triturar o fundir. Y así llegamos a estos archivos arqueológicos. Y de esta manera tenemos un conjunto de datos de muy alta resolución que de manera cronológica nos pueden dar una idea de los cambios climáticos a lo largo de la historia. Cada vez que nieva se añade una capa. Imagínense en Groenlandia, la Antártida, en los casquetes polares puede llover 4, 5, 6 veces al día. Pueden tener hasta 5 capas de nieve en un solo día. Esta es una resolución de datos impresionante para poder estudiar ese fenómeno. Los sedimentos oceánicos en el lecho del mar pueden acumularse durante más tiempo, pero la resolución no es tan buena como la de los testigos de hielo. Como digo, el hielo atesora una información muy detallada sobre la historia de la atmósfera. Aquí en esta imagen pueden hacerse una idea de la investigación de los testigos que empezó en Groenlandia en la década de los años 50. Los mineros, en lugar de perforar el manto geológico, empezaron a perforar las capas de hielo, extrayendo este tipo de columnas verticales en los testigos. Y en el libro se refleja la historia de los testigos. También hablo de mi propio trabajo con los testigos. Y voy escribiendo el libro a tiempo real. Ahora mismo estoy en ello y tengo que ser también consciente de alguna manera de la geopolítica en torno a Groenlandia actualmente. Es todo un desafío el de publicar un libro de proyectos que incluye casos relacionados con los eventos del mundo real. Eso exige que a la hora de escribir tenemos que estar constantemente al día para no quedarnos atrasados con respecto a la actualidad política.
estado pasando tiempo en los archivos canadienses de hielo. Incluye la mayor serie de testigos de hielo de la región ártica. Esta es una imagen de un archivo nacional en los Estados Unidos. Este es el mayor de testigos e incluye testigos extraídos principalmente de la Antártida. Les muestro algunos vídeos de un documental que he producido con científicos canadienses especialistas en testigos de hielo. En este primer documental lo que quería era dar con la manera en la que pudiese contar la historia de estas pruebas, pero también hay testigos silenciosos que esperan en el hielo hasta ser extraídos para dilucidar la información que incluyen. Entonces es como una señal sónica, unos sonidos que pueden sugerir al espectador que el hielo es un material vivo, no simplemente una materia que se acumula capa tras capa esperando a que los científicos lleguen y que descodifiquen las huellas de ese material. No, es algo más. Aquí colegas que están trabajando en el archivo de testigos de hielo, la Universidad de Alberta, Canadá. Tengo también un breve vídeo de otro proyecto, el de la memoria del hielo. No sé si lo conocen, es un proyecto de la UNESCO. El objetivo es salvar los glaciares que están en peligro de extinción en el mundo. Y tiene como base Grenoble, en Francia. Se han extraído testigos de los glaciares subalpinos y también de otros glaciares en peligro, tropicales, en los Andes en este caso, en Bolivia. También han estado en Svalbard recientemente. Y los testigos que se extraen se almacenan principalmente en la Antártida. Cuando ustedes almacenan estas muestras, tienen que hacerlo en unas instalaciones adecuadas, con una refrigeración que consume mucha energía, con lo cual ahí también hay una ironía interna. Esto es, los testigos ayudan a los científicos a entender la actividad antropogénica, como el calentamiento global, pero es que también esos testigos deben almacenarse en un archivo que también plantea un problema energívoro, porque tienen que conservarse a temperaturas bajo cero constantemente. Tengo aquí el vídeo y así tienen una idea de qué aspecto tienen estas operaciones. It's fine. You mean depth or... Not Chinese. Sorry, let me just pause that for a sec. Voy a avanzar un poquito el clip. Lo que iba a decir es que si hacemos una comparación, voy a mostrar un clip del documental sobre testigos de hielo que hice en Canadá, donde se puede ver que intento desarrollar un lenguaje audiovisual distinto en comparación con los documentales habituales con esa subtitulación para producir un tipo de imágenes distintas, de forma que el trabajo
Es decir, de alguna forma lo que intento decir es que intento desnaturalizar la imagen y aunque estoy haciendo una película documental que se basa en los cambios en los sistemas medioambientales y en las comunidades que dependen de ese tipo de sistema, quiero plasmarlo de una forma distinta al documental clásico e intento trabajar con unas firmas acústicas diferentes para darle otro aire en lo que al documental del Ártico canadiense se refiere. Aquí podemos ver la extracción de núcleos de hielo, se hace de manera muy manual porque no se puede utilizar tecnología como se utiliza en Antártida y también en Svalbard, ¿no? Hay que hacerlo más con un método manual. Aquí podemos ver un pequeño núcleo de hielo, que estamos hablando de la capa superior de la capa de hielo. Y estamos hablando de la nieve que se va compactando hasta que se forma esta capa para poder extraer estos testigos. Y para tener esa sensación de las operaciones en la Antártida, un solo testigo de hielo pues puede tardar 5 años en sacarlo. Es decir, estás sacando kilómetros de hielo. Es decir, sacas 1 metro, lo extraes, lo sacas, sigues perforando, perforas otro metro y cuanto más profundo vas a tener que añadir un líquido en ese orificio porque la presión del orificio se comprimiría y rompería la cabeza perforadora. Y bueno, pues en el caso del proyecto EPICA, el proyecto europeo que se está realizando en la Antártida, este testigo costó muchísimos años, que costó 20 millones de dólares estadounidenses. Es decir, estamos hablando de una labor logística muy costosa. Y lo que vemos ahora mismo en la pantalla, en comparación, estamos hablando... están trabajando en ese archivo de la Antártida, en la estación Concordia. Están haciendo un trabajo muy manual. Es una operación muy artesanal y no consiguen trabajar tan profundo como quieren. Y cuando la gente piensa en los testigos de hielo, pues sí, puedes volver a perforarlo, pero son prohibitivamente caros. Y lo que sucede en Canadá es un poco la historia y por qué estoy interesado en el archivo de testigos de hielo canadiense. Yo crecí en Canadá y fui consciente de lo que era el archivo de testigos de hielo en Canadá, pero me captó la atención un fin de semana donde las noticias decían que el archivo de testigos de hielo había sufrido una función triple es decir, que se había derretido ese archivo, ¿no? Y estamos hablando de una instalación que estaba recién inaugurada y nadie sabía por qué había pasado. Y entonces, por primera vez, mucha gente fue consciente del hecho de que estaba esta especie de biblioteca de hielo en países por todo el mundo
mundo, no solamente en Canadá. Y en el caso de Canadá, y durante muchísimo tiempo, estos testigos que habían sido extraídos en los años 70 del siglo pasado, hubo un cambio en la agenda política gubernamental y el gobierno no estaba muy interesado en mantener este archivo de testigos de hielo porque decía que era muy caro de mantener, y terminó en la Universidad de Alberta, en Canadá, donde financiaron la construcción de una nueva instalación, y es la nueva instalación a la que fui a grabar. Y bueno, Allison y Mark Sharp fueron quienes salvaron este archivo de testigos de hielos y toda la información que contiene. Así que les voy a llevar a este archivo con esta documental visual. We can't do well, I guess it's okay, but it's hard for the video, is that it? The Canadian Ice Core Archive, now at the University of Alberta, shelters this unique collection of historic Bueno, voy a ice. resumir. La Universidad de Alberta tiene este archivo de testigos de hielo. Cores from Mount Logan in the Yukon, as well as from the Arctic archipelago. Los testigos almacenados en diferentes instalaciones en todo el mundo, Both on Ellesmere Island and the Devon ice cap on Devon Island are all preserved within these cylindrical tubes. y se conservan en unos tubos cilíndricos en todas las instalaciones que hay para testigos de hielo. And of course, I'm happy. Y estaré encantada en tener la ronda de preguntas y respuestas que cualquiera de ustedes pueda tener al ver estas imágenes. Y además he estado en el archivo y centro de procesamiento del hielo en Goa, en India. Hablamos de un laboratorio de testigos de hielo en un lugar como Goa. Hubiera esperado que estuviera en otro lugar, pero bueno, tenemos el Centro Nacional de Investigación Polar y Oceánica en Goa, porque India tiene una presencia en investigación importante en la Antártida, porque para intentar entender los monzones hace falta entender los patrones climatológicos de la Antártida. Así que he pasado cierto tiempo en el Centro Nacional de Investigación de Goa, como decía, y aquí tenemos unas imágenes donde vemos que se están preparando para mandar la siguiente expedición a la Antártida. Pero bueno, y cambiando de tema, me quiero centrar en algunos de los proyectos en que se hacen en colaboración con India. Aquí vemos un proyecto realizado que se llamaba Escuchando el hielo, y estamos hablando de la cordillera Karakoram del Himalaya en Ladakh, en la India. Y hablamos de un glaciar inmenso que termina en un lago, y ahí pudimos desplegar un sensor para captar sonidos. Así que tenemos un sensor de audio que capta y graba a tiempo real sonidos durante 6 meses, 24 horas al día, y este sensor se despliega o se introduce en el agua en la base del glaciar,
y utilizando este sensor podemos estudiar la conducta y los cambios en los glaciares. Y aquí podemos ver un proyecto piloto que llevamos a cabo. Aquí podemos ver a Oscar, que ha sido el pionero en esta técnica en Svalbard. Y aquí lo podemos ver y podemos ver con su hidrófono. Hablamos de un hidrófono, se introduce en el agua y se queda durante meses y posteriormente puedes escuchar el registro, pero necesitas transformar esa señal acústica en un espectrograma para poder estudiar las frecuencias de los patrones de deshielos, etcétera. Así que, como decía, es un proyecto en el que trabajé más como investigadora. Y además instalamos una estación climatológica. Aquí podemos ver la estación base GPS trabajando. Aquí vemos a mi colega y sus estudiantes de doctorado. Mi colega Faiza, con la que sigo trabajando, Faiza, y estuvo haciendo registros de campo. Aquí vamos a ver el glaciar que está cubierto de otros materiales y Faiza está realizando una serie de registros manuales con registros de campo convencionales, donde hablamos de un instrumento muy especializado y mucho más caro si lo comparamos con otro tipo de dispositivos. Y aparte hicimos una serie de talleres con gente de los pueblos que viven en Actuar, haciendo escucha profunda del hielo para que la gente pudiera escuchar lo que pasaba en este inmenso glaciar. Y el motivo por el que estábamos haciendo esto es que queríamos que la gente tuvieran conciencia de lo que pasa en la recesión de los glaciares en el Himalaya y que tuvieran algún acceso al trabajo técnico-científico que se está llevando a cabo en estos lugares, y lo llamamos talleres de escucha profunda del hielo, llevando a los aldeanos de Actuar a los glaciares, dándoles transporte, ofreciéndoles un almuerzo, etcétera, y teniendo unas sesiones de escucha del glaciar, porque queríamos aportarnos del modelo en el que los científicos van a los pueblos, les explican lo que están haciendo, les dicen por qué es importante, y dijimos, bueno, pues ¿cómo podemos hacer que la ciencia sea un espacio más amable? ¿Cómo podemos abrir los procesos científicos para que la gente tenga una sensación de lo que estamos intentando hacer desde la perspectiva más técnica y acercándola? Voy a darles un clip para que tengan esa imagen visual. It's like hovering helicopter. Mira. No, mira. 우주 하고 추석이 봐야 돼. 냥저 찍녀라. 찍셔. 아가도 이게 찍지. 지워 집에서 뭐. She's telling me that it sounds like a helicopter.
I thought it was nice. No, fue muy agradable el observar cómo la gente escuchaba y no solamente, o sea, tengo las grabaciones de lo que estaban escuchando, pero había algo muy atractivo como observador, el ver la expresión de la gente cuando escuchaban y ver cómo la gente hacía una escucha activa del glaciar, ¿no? Y la forma en la que sus cuerpos respondían y cómo gesticulaban y ver viendo cómo rascaban el hielo. But what most people Lo que started la to mayoría de las say, personas decían, está escuchando dos sonidos, uno como si fuera agua hirviendo. Todos coincidieron en que era como si estuvieras preparando el agua para el té. Y luego dice que como que el hielo fluía con el agua y era una sensación como ondulante. Y creo que lo interesante y la belleza de este experimento, lo que describe la gente, son sonidos del hielo que están conectados con cuestiones del día a día, como cuando preparas el agua del té, cuando escuchas un helicóptero. Y no, pero bueno, les quiero dar una sensación de lo que se hace en esta parte del mundo, que es completamente distinto del Ártico canadiense, donde hay un retroceso del glaciar dramática, pero en el sudeste asiático hay miles de millones de personas que dependen del agua fresca que está almacenada en las montañas, en la cordillera Himalaya, ¿no? Y aquí vemos el poblado de Kollu, una de las 45 aldeas en la parte norte de India, que está experimentando una pérdida absoluta del agua de los glaciares de sus montañas. Y hablamos de uno de los primeros lugares de la India que ha visto que tiene refugiados climáticos, es decir, la gente tuvo que abandonar las aldeas por la falta absoluta de agua. Voy a enseñarles un clip y tenemos también un medioambientalista que está trabajando en la creación de glaciares artificiales, haciendo el proyecto Ice Stupa. So the story of Kolum goes like in the last few decades, how due to global warming, climate change, reducing precipitation, acceleration and melting of glaciers. But you can just get a sense of the. Podemos tener una sensación. Pueden dejar las luces apagadas si quieren. Pero bueno, la sensación que tiene la gente, tenemos una sensación de sequedad en esta zona, ¿no? They didn't do anything on that. Moreover, on top of it, in 2010 there was a big flash flood. Now, a valley like Kolum, that doesn't have a feeding glacier right on top, but gets fed by glaciers around it, is heavily dependent on spring water sources, which is all through up in the upper valley. Now, these spring water sources, in 2010 floods, they got inundated. There was no other way for water to come out. The olden sources and the olden Uras are water channels, Uras and zinc networks, which was working in this. Habla de las fuentes de agua que se han ido agotando con el tiempo por la desaparición de los glaciares. La gente iba abandonando poco a poco sus hogares y finalmente la aldea queda totalmente vacía. Todo sigue en pie, pero sin gente. While we were in Ladakh, we also, because we were very focused. Estábamos en esta zona, también al mismo tiempo estábamos usando sensores en el proyecto de escucha del hielo. Al tiempo también escuchábamos las historias de los aldeanos y cómo habían cambiado sus vidas. El proyecto se centraba en diferentes formas de escucha. Conocimos
a Murup Nangayam, un músico y coleccionista de poemas, canciones sobre montañas, glaciares, ríos, arroyos, canciones populares de los años 60 en esa región. Y tienen aquí una fotografía de sus archivos donde él redacta sus notas. El archivo básicamente es una pila de documentos sin orden ni concierto y en un estado además bastante deteriorado, como pueden ver. Entonces estuvimos trabajando con Murup, con fondos del British Council, y tenemos un libro de sonidos que se llama el Singing Ice, el hielo que canta. Y con este libro de sonidos hemos organizado talleres con escolares, porque este músico se interesaba mucho por los jóvenes y que conservaran recuerdos de estas tradiciones. Y eso, Murup quería que los jóvenes pudiesen tener acceso a estos poemas, a estas historias que ya no forman parte de su vida diaria. Esa era su motivación y de ahí nació este libro de sonidos. Lo imprimimos y lo distribuimos copias en las escuelas públicas, en la DAC, y Murup y otros siguen utilizando a día de hoy el libro, organizan talleres, enseñan este tipo de canciones, historias a los jóvenes. Y como digo, son historias, cantos populares. Y lo bonito, de nuevo aquí, en este proyecto, es plantearnos el interrogante: ¿dónde reside el conocimiento y sobre el cambio climático, ¿no? Pensamos hoy en día a lo mejor en el control o la supervisión del cambio climático y las transformaciones, y muy a menudo vamos a recurrir a los científicos y a los datos científicos, pero aquí a mí me interesa trabajar con las comunidades y plantear ese interrogante: ¿cómo podemos ampliar el archivo sobre la información del cambio climático? Y ahí entonces entramos en el material cultural, en las historias codificadas en canciones, en poemas. De esa manera tenemos un conjunto más rico de datos y no únicamente los datos tecnocientíficos y esas pruebas meramente científicas. No, aquí, como digo, intentamos incluir todo ese legado de esos cambios registrados por las comunidades durante generaciones, cómo ese archivo, cómo ese conocimiento también nutre el conocimiento científico. Y eso me lleva a este último proyecto de vídeo. De hecho, se los voy a mostrar ya como último vídeo. Es la primera vez que me centro en la historia. En este caso, la película se llama Moving Ice, el hielo que se desplaza, haciendo alusión al momento en el que el hielo era tratado como una mercancía, principalmente en el siglo XIX, cuando se transportaba el hielo en buques de mercancía. Se empleaba como método de refrigeración. Los asentamientos coloniales en la India recibían hielo importado desde Estados Unidos, o bien los asentamientos y colonias de los franceses o los holandeses venían también con hielo desde Noruega, y sí, se aprovechaban las rutas navegables desde Estados Unidos hasta Bombay, Calcuta, todo un comercio internacional, como el comercio del agua congelada, así se conocía. Este documental, por tanto, estudia la mercantilización del hielo
y estudia cómo el colonialismo y el capitalismo de la mano desplazan el hielo en el mundo. Son 13 capítulos, voy a mostrarles 2 de ellos. El primero habla del primer comercio, el comercio inicial del hielo, con una voz que va narrando lo que ocurre. Decidí que fuese una voz india, dado que el fenómeno ocurre sobre todo en India, y de hecho estas tomas vienen de India. In the early 1800s, colonialism and capitalism had already joined forces to move ice. Colonialismo y capitalismo de la mano a principios del siglo XIX, no tanto como consecuencia de la industrialización, sino como una mercancía per se. Era el comercio del agua congelada, un comercio transhemisférico en las rutas navegables de las plantaciones o la ruta del comercio de especias. Se aprovechaban esas rutas. Una historia sobre cómo se intentaban enfriar los trópicos desde Europa, desde América. Shipping natural ice extracted from Norwegian glaciers and winter lakes along the east. Hielo procedente de los glaciares en Noruega. First as ballast in the holds of trading ships and then as commercial cargo. Sometimes using slave labor to unload. En ocasiones también haciendo uso de la mano de obra esclava. Desembarco de mercancía en Calcuta. When Boston merchants began selling ice to the British settlement in Calcutta, each voyage took upwards of 4 months and covered distances of over 25,000 Viajes de hasta 4 meses, 25.000 kilómetros. Norwegian ice traveled to the French colony of Algeria in 1839, as well as to Congo, Argelia, and as far away as como colonia the francesa, capital of the Dutch East. Birmania.
the moving of a melting commodity that traveled vast distances, losing a third of its mass in transit, Una is now mercancía que largely pierde forgotten. un tercio de su peso durante el traslado por su derretimiento. Although the remains of historic ice houses can still be found in the port cities of former colonies. Y en las antiguas colonias en India se siguen conservando esas instalaciones del pasado. Towards the end of this film, so this is maybe chapter, Hacia el final del 12, documental, quizás en el capítulo 12, I sort of fast forward to the contemporary. doy un salto hacia adelante a la actualidad y ahora les muestro una compañía Sveiss, noruega, y hay dos emprendedores noruegos que han empezado una minería de hielo en el segundo glaciar mayor de Noruega, pero que también es un glaciar en peligro de desaparición. Este es el anuncio, se los voy a mostrar. Y es para darles una idea sobre ese comercio del hielo que se ha transformado y que sigue vivo. Hay una nueva manera empresarial de extraer capital de las capas de hielo. 10,000 years ago. You can see the sort During the of last 100 years, the ice was romantic used to mark kind special of. Ven ahí esa imaginería romántica que se nos quiere vender, ¿no? land to collect the ice. A wedding or special dinner occasion was not complete without the ice. This made the party perfect and memorable. Only a select few people in the world are given the opportunity to partake in this experience. And now your dinner party can end with a great spectacle. You will not have to hike into the remote wild land to get to the glacier. We are bringing the exclusive and prestigious ice to you. Habla de cómo podrán aderezar sus cenas con este hielo prestigioso al alcance de la mano. El acompañante perfecto para su bebida favorita, para disfrutar aún más de su bebida favorita. Created by nature, brought to you by spice. Creado por la naturaleza, en su mesa por Sveiss. Fra svartisen henter selskapet Sveiss ut is. Små, eksklusive isbiter skal selges til restauranter over hele verden. Concerns for a primordial landscape on the verge of extinction fired up protesters and environmental organizations. On May 10, 2019, Habla de protestas de organizaciones medioambientales y el rechazo de un proyecto de extracción por parte de las autoridades locales por esa presión. So just to say that Sveiss in the end was forced out of. Sveiss al final tuvieron que dejar su actividad, pero la minería de hielo prosigue. Es una práctica que se puede dar en Alaska, en Groenlandia, en los bares de cóctel de Londres pueden tener hielo glacial en sus cócteles, un hielo increíblemente transparente. Cuando se derrite, el aire comprimido se libera y bueno, es también muy vistoso, ¿no?, verlo. Por eso es tan codiciado. Y voy cerrando, les muestro algunas imágenes de un taller celebrado recientemente con estudiantes en la región subártica de Canadá, en el territorio del Yukon, y aquí hemos trabajado con estudiantes para un proyecto de cartografía sonora. Sounding Eyes se llama el proyecto. Es una cartografía acústica que explora las señales del cambio climático en los ríos Klondike y Yukon, la confluencia e historias. Utilizamos diversos micrófonos
unos 100 registros, están en el sitio web, se pueden escuchar en internet, y es interesante trabajar con jóvenes para sensibilizarles y entender cómo se puede utilizar el sonido como medio para escuchar las señales del cambio climático. Al final, los estudiantes terminaron registrando todo tipo de sonidos. Al final se amplió el proyecto. No estamos hablando únicamente de señales del cambio climático, porque, como digo, también los estudiantes grabaron sonidos que les parecían relevantes. Y otro proyecto de sonido del hielo, otro proyecto es este, una grabación en un disco de grabaciones sobre el terreno, propias mías o bien que he recopilado de otras personas, y esta es una muestra que se celebró hace poco en Londres, y ya termino la presentación de hoy con este proyecto. Esta es la sala de audición donde el visitante puede escuchar esas pistas. Pueden escuchar ustedes una hora para que vean las propiedades acústicas increíbles del hielo. Bueno, creo que voy a terminar mi presentación aquí, así que pueden encender la luz de la sala. Voy a pasar esta lámina. Ahí, esta. Para, bueno, dar la vibra que quiero compartir con ustedes aquí en sala. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes hoy. Espero que mi presentación haya tenido sentido y les dé una sensación de los diferentes métodos que he intentado desarrollar, no solamente con comunidades, sino con estudiantes, también utilizando imágenes sonoras que se han incorporado para mostrar las transformaciones que se están produciendo. Y bueno, estaré encantada de responder cualquier pregunta que puedan tener, y la verdad que agradezco mucho la oportunidad que me brindan de poder compartir con ustedes el trabajo que desarrollo, y bueno, estaré encantada de tener un debate si tienen tiempo para quedarse por aquí, así que gracias. Pues nada, muchas gracias, Susan. Vale, pasamos con el turno de preguntas. Ya veo que hay por allí la primera. Bueno, pues saludo a la audiencia. Mi primera pregunta es si los testigos de hielo tienen que tener una dimensión específica, tanto de longitud como de espesor. La segunda pregunta, me gustaría ver que hubiesen cartografiado el archipiélago de Asbat y cuáles son su población, y algo que yo concluyo. Great. Thank you for the question. Gracias por la pregunta formulada. En relación con las muestras, y sí, del grosor de los testigos de hielos, y bueno, probablemente ya han imaginado que extraer un testigo de hielo solamente se puede llevar a cabo en lugares donde la capa de hielo es muy estable. Es decir, los glaciares no paran de moverse, se mueven muchos metros anualmente,
y es el motivo por el que las operaciones de extracción de testigos de hielo se suelen realizar en la zona de la Antártida, porque es también en Groenlandia, porque hay zonas donde la capa de hielo es muy estable, con movimiento mínico, pues porque de lo contrario no podrías perforar durante años si el hielo se está desplazando. Y es algo que sucede, es un problema inmenso, porque se han realizado muchas perforaciones donde las cabezas perforadoras se parten y hay que estudiar bien la dinámica de la capa de hielo donde se perfora. Y en el vídeo que vieron, en el Ártico canadiense, es una zona muy fina, entonces, pues sí, puedes bajar bastantes cientos de metros, pero lo que realmente quieres son las capas de hielo más antiguas, porque en ellas está la información que necesitamos y tenemos que intentar encontrar los lugares donde esté la menor cantidad de movimiento, pues porque la capa de hielo a su vez está sobre una capa de roca y tiene una especie de lubricación entre la capa de hielo y la de roca, y hay una especie de película de agua sobre la que patina esa costra de hielo sobre la roca, y estos testigos de hielo que nos pueden llevar a millones de años atrás en la historia y se tienen que perforar en la zona del Ártico. Y la segunda pregunta tenía que ver sobre la población, el mapeo de las poblaciones en Svalbard. Los medioambientalistas cuya voz hemos encontrado nos ha hecho un mapeo, una cartografía de los 45 poblaciones que están en la zona, que están experimentando esta escasez de agua tan grande en el caso de la India. Pero bueno, la escasez de agua significa que en las granjas, incluso cuando los glaciares están presentes, desafortunadamente el agua que se derrite está llegando muy pronto en la temporada, es decir, el deshielo se está produciendo antes de que los granjeros tradicionalmente planten sus cultivos, de manera que se está convirtiendo en una actividad muy difícil. Y aparte hay un fenómeno de gente joven que deja las aldeas de montañas para ir a las ciudades. Hay un movimiento migratorio de la juventud a otros lugares de la India. Se centra la autora en esta parte del mundo y hay una falta de agua corriente. Y estos dos factores hacen que la zona se está despoblando. Y lo que Michand está intentando hacer es generar un proyecto de un glaciar artificial para que los glaciares crezcan con unas estructuras de bambú, y utilizan en invierno unas estructuras para congelar. Es como crear una arquitectura inmensa que mantiene millones de litros de agua, intentando mantenerla, congelarla y almacenarla, intentando que los aldeanos vuelvan a este tipo de aldeas. Y en mi caso yo no estuve implicada en la cartografía en esta zona, pero yo doy clases en una unidad donde hacemos muchos trabajos de cartografía con los estudiantes, pero en mi caso yo no he hecho cartografía en este tipo de proyectos. Gracias por las dos preguntas formuladas. Muchas gracias por la información que nos ha facilitado, muy interesante. Resulta bastante comprensible entender cómo se codifica o decodifica el núcleo de hielo, la columna. Más difícil de entender es cómo son las estructuras de glaciar artificial o cómo se decodifican los sonidos del glaciar
en datos. Great. I wonder, I'm just going to see if I can... Voy a ver si... Bueno, es un poco loco intentar hacerlo en directo, pero voy a intentar encontrar una imagen de un espectrograma. Estoy buscando un espectrograma aquí en mi ordenador y a lo mejor no lo tengo, pero un momento. Bueno, la cuestión tiene que ver con la manera de descodificar esta información acústica que obtenemos del glaciar. Entonces, voy a intentar encontrarlo, pero lo que tienes que hacer, el desafío al utilizar el audio, yo creo que hay dos cosas que debo resaltar. En el estudio de los glaciares, históricamente, es una parte de las ciencias de la Tierra y tienes un glaciar y se tienen que poner una serie de testigos en los glaciares y con el GPS vas a intentar hacer un registro en los 18 kilómetros a lo mejor y ponemos estos testigos de bambú. Están localizados por GPS y al año siguiente vas y vas viendo cómo esos testigos se han movido. Entonces es una forma tradicional en la parte de la glaciología tradicional. Y luego también se puede hacer un registro satélite, de manera que se ha cambiado la manera en que se monitorea los cambios de los glaciares. Porque claro, estamos hablando de lugares muy inaccesibles y además... un amigo también hace una serie de modelos de capas de hielo y está haciendo una serie de monitoreos de los glaciares en Noruega y lo único que tiene que hacer es descargar los datos para entenderlo. Pero cuando hablamos de la parte acústica a la hora de monitorizar los glaciares, hablamos de algo, de una herramienta adicional moderna para registrar los cambios de los glaciares y Oscar Lovaki y sus colegas están en California, en Estados Unidos, y ellos son pioneros en el uso de estos hidrófonos y bueno, no están sustituyendo en ninguno de los otros métodos tradicionales anteriormente mencionados, como estos testigos o estacas que se colocan en los glaciares, ¿no? Es otro conjunto de datos que se obtiene a partir del sonido y aparte de los datos de campo, los datos remotos, también puedes utilizar datos acústicos e intentar correlacionar esos conjuntos de datos. Y el desafío con los datos acústicos, estamos hablando del registro a tiempo real durante meses. Y claro, no puedes escuchar eso a tiempo real porque te llevaría exactamente el mismo tiempo. Es decir, si grabas 6 meses, tendrías que estar 6 meses escuchando ese registro. De forma que los datos acústicos se traducen en espectrogramas y es la manera de analizar el dato acústico para poder visualizarlo y podemos ver las distintas frecuencias utilizando algoritmos diferentes para intentar traducir las frecuencias. Y tengo un pequeño vídeo muy interesante, por cierto, porque al escuchar el sonido lo puedo intentar escuchar y podemos ver estos extraños sonidos en el hielo y es como si fuera un animal. Es decir, que cuando están analizando los espectrogramas estamos hablando de algo
donde hay una parte que se fragmenta del glaciar, y podemos ver estos picos que se producen, y lo que intentan entender, lo que puedes intentar interpretar en el espectrograma es las ondas que se producen en el deshielo del glaciar, ¿no? Lo que significa que básicamente intentas desarrollar una cartografía acústica, y una cartografía acústica para cada glaciar es como si fuera una firma acústica, y tienes que comparar esta firma acústica a lo largo de los años. Pero el problema que nos encontramos con el sonido de las focas, de las ballenas, que también vienen como que se registran, estas frecuencias que se registran por instrumentación acústica están captando muchísima información, y a lo mejor el sensor pues puede estar chocando con determinados bloques de hielos que se están moviendo, como es lo que pasó en Svalbard, porque hay mucho más hielo en el agua, hay muchos bloques de agua flotando, y a veces el hidrófono choca, y incluso puede llegar a cortar el hidrófono, de manera que hay que extraer todos los registros animales que va registrando en este tiempo, los choques de la instrumentación contra el hielo, para poder depurar esa imagen y tener algo más definido en el espectrograma, para saber exactamente lo que está pasando, y podemos ver los diferentes hechos que se van produciendo, y captamos los datos, y estamos intentando ver nuevamente lo que es el registro del hielo, de la costra de hielo. También se puede ver lo que es el hielo del mar, y se intenta hacer una correlación de los datos acústicos con otros conjuntos de datos para tener una imagen más completa de lo que sucede con el hielo. Y de alguna manera lo que da un poco de pena, quizás no sea la expresión correcta, pero yo tengo mucho interés en ver los métodos sónicos, pero entiendo que con este tipo de métodos de estudio de los glaciares, utilizando el acústico, estás traduciendo los datos acústicos en una representación visual, porque significa que no tienes que estar escuchando durante 6 meses, sino que puedes comprimir esos 6 meses en una sola imagen en ese espectrograma, que tiene el tamaño de la pantalla. No sé si he respondido a la pregunta con lo que acabo de decir. Creo que he entendido bien si se refiere a que los datos decodificados tienen determinada significación. En este caso sería movimiento del glaciar, volumen probablemente de la masa aportada y algún aspecto más que se me escapa. No, perfecto. Sí, ya, estupendo. Sí, exacto. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más? Pues aprovecho yo, Susan, que primero que muchísimas gracias por la conferencia, y tenía la duda, ¿no? Como en estos procesos como de acumulación de datos desde distintos lugares, ¿no? Como hablaste con la memoria oral, ¿no? Como el planteamiento científico también de la última pregunta y todas estas cuestiones. ¿Cómo te acercas tú desde el punto de vista de cineasta, ¿no? O de registradora de imágenes a todos estos procesos? Si hay algún tipo de... ¿Cómo te aproximas a la grabación? ¿Cómo eso se traduce luego al campo de la edición de vídeo? ¿Qué tipo de cosas dejas fuera? ¿Qué te interesa dejar dentro en este testimonio a través de imagen de todos estos procesos, ¿no? En algunos de tus trabajos? Es una magnífica pregunta y complicada de responder. Bueno, yo me veo a mí misma como una persona interesada en contar historias,
y no es tan distinto del material que se plasma en los libros que he escrito, ¿no? Soy una especie de mediadora entre el mundo legal y todas sus abstracciones, o podríamos decir lo mismo del mundo de la estética. También tiene sus propias partes abstractas, tiene su lógica, lenguaje, representaciones. Entonces, me veo como una narradora de historia, pero también como mediadora entre distintos ámbitos de conocimiento de producciones, como una cuestión de sistemas epistemológicos, y estoy interesada en contar un tipo de historia para contribuir de alguna manera a que la gente vea cuáles son las comunidades afectadas en el campo. Yo suelo trabajar nuevamente con determinados talleres que organizo. Yo trabajo como docente y invierto la mayor parte del tiempo con estudiantes de doctorado. Trabajo con estudiantes, ayudándoles a desarrollar sus propios proyectos, y en mi trabajo gira más bien, reformulo. Para mí, el desafío más grande es el trabajo como de traductora, el traducir diferentes experiencias de producción de conocimiento, y me veo mi práctica como narradora, mediadora, traductora de diferentes formas del trabajo experto. Y además llevo a la gente a experimentar cuestiones de campo que son complejas. Y no intento responder a tu pregunta, pero lo que quiero es comentar que hay muchos artistas que he conocido trabajan en torno al hielo porque tiene una dimensión melancólica, se está derritiendo y hay como otro mundo translúcido, espectral, y hay gente que está muy fascinada con todo lo que gira en torno al hielo, porque tiene esa dimensión melancólica, se está desvaneciendo frente a nuestros ojos. Y en mi caso, yo quiero rechazar esa parte melancólica, me quiero centrar en los glaciares que van desapareciendo, las historias de las comunidades que dependen de estos glaciales y la manera en que los científicos están trabajando con el hielo como material científico práctico, las historias que comparten los propios científicos a partir de su experiencia. Y yo creo que hay una forma muy útil de trabajar con los materiales de los que dispone la gente, la relación que se tienen con el hielo. El hielo es algo como muy común, ¿no? Pero también es muy extraordinario como material. Y el artista trabaja con un material con el que la gente está muy familiarizada, y me parece fascinante. Y el hielo que se va moviendo por la tierra o por el agua, lo vas buscando y encontrando en diferentes contextos. Hablamos de aguas congeladas, y el trabajar con este material que es relativamente común en el sentido de que mucha gente tiene algo de una relación con el hielo, y hacer un seguimiento de ese material a través de diferentes contextos e historias, e intentar contar una historia más amplia. Y yo diría que hay trabajo que no he podido mostrar en el día de hoy, pero he estado trabajando con arquitectos forenses que han visto, donde analizamos cómo el frío se utiliza como arma en contra de los migrantes que se mueven en la frontera entre México y Estados Unidos y se utilizan en centros de detención.
y se les pone en hieleras. Se refieren a estos cubículos de hielo que son centros de detención temporal donde ponen a los migrantes latinoamericanos cuando cruzan la frontera a Estados Unidos hasta que terminan en una especie de sistema de silos, pero las organizaciones de derechos humanos han ido documentando todos los casos de hipotermia en estas hieleras y bueno, estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con derechos humanos y se ha investigado al respecto y eso estaba buscando otro aspecto de lo que es el frío, el hielo, que es su factor de temperatura. Y he realizado una serie de trabajos con científicos, con climatólogos, con comunidades que tienen escasez de agua. También quería afrontar el hecho o el dato de que las propiedades térmicas del frío se pueden convertir en un arma en determinados contextos y también está vinculado a la violación de los derechos humanos. En el caso de Europa, estamos muy familiarizados con los migrantes que van de Italia, van a Francia y experimentan casos de hipotermia terrible al cruzar las montañas porque no están preparados para este tipo de entornos y dependiendo del trabajo que se realiza, hay que utilizar enfoques o métodos diferentes. Y volviendo al método del arquitecto forense del que trabajamos también con la parte de derechos humanos, es decir, yo quería dar una presentación muy basada en los hechos, sin meterme en registros más estéticos. O sea, quería encontrar tres historias, una que tiene que ver con toda la parte del hielo en Canadá, por ejemplo, como la policía te dejaba en medio de ninguna parte en unas temperaturas de menos 20 grados bajo cero, forzándote para que volvieras a pie, y es una práctica que se lleva a cabo desde los 70 en Canadá, y el último caso fue en el año 2005. Hablamos de indígenas que utilizan mangueras con los que los rocían para que pasen muchísimo frío, y hay un trabajo de investigación que necesita un enfoque diferente, la manera en que se producen una experiencia efectiva más allá pero bueno, yo lo que quiero es registrar y ofrecer información para que mis proyectos tengan otro registro que sea más fenomenológico, vinculado a la experiencia, al encuentro, y a veces sabemos muy poco al respecto. Así que cada proyecto necesita que ser específico al contexto en el que se desarrolla. Hello. First of all, thank you so much. En primer lugar, gracias por este tema tan fascinante. Tengo muchísimas preguntas técnicas que hacer, pero la principal es ¿cuál sería su consejo para alguien que está interesado en trabajar en temáticas como la suya? En mi caso, por ejemplo, yo soy física y trabajo con astrofísica en un proyecto de investigación durante un año con experiencias remotas, de sensores remotos. Y bueno, en general me gusta mucho el análisis de datos, y quiero saber si es necesario tener un doctorado o se puede entrar en este sector sin necesidad de un máster o de una experiencia previa en el tema. Bueno, estupendo escuchar que haces ese tipo de trabajo. Tenemos 50 estudiantes de grado, hacen un trabajo excelente, o de máster. Y uno de mis doctorandos es especialista precisamente en sensores remotos,
pues monitorea incendios en Chipre, en Grecia. En fin, no voy a detallar el proyecto, pero sí, él estudia ese fenómeno, como digo, mediante los sensores remotos. Evalúa las prácticas, cómo se producen los incendios, cómo puede ser una excusa. Finalmente los migrantes son señalados como los que provocan los incendios, cosa que no es en realidad. Me interesa a mí cómo en este caso los datos científicos y los sensores remotos forman parte de una constelación de diversas prácticas. Es un trabajo interdisciplinario y siempre se lo digo a los estudiantes, hacemos un trabajo interdisciplinario, pero eso no significa que no debamos ser precisos y ir al detalle. Creo que con esa formación es suficiente para analizar los datos, pero luego ya cuando pasamos a un estudio de doctorado, aquí entramos en una reflexión más bien crítica y proyectos de investigación a largo plazo. Yo vengo de humanidades y por eso quizás le doy ese enfoque, pero es interesante ese trabajo práctico que sale ahí fuera al mundo y que hace cosas y reivindica cosas. No hace falta tener un doctorado para eso. El doctorado puede abrir un espacio conceptual para posicionar los proyectos más a largo plazo en el contexto de una comunidad. Pero bueno, sería interesante tener una conversación de tú a tú, esos intereses, y sí, es siempre muy interesante conocer gente que pueda tener tus mismas inquietudes, trabajar conjuntamente. Yo, por ejemplo, con respecto a los testigos de hielo, tuve que hacer mucha investigación, aprender muchísimo, leyendo artículos científicos, revistas científicas, para poder llegar a hablar de tú a tú sobre este tema con gente que sabe, que son expertos. Y es algo estupendo. Y esto me lleva también a la pregunta que se formulaba antes también, como artista de vídeo. Trabajo con señales acústicas, con diferentes software de tratamiento de sonidos. Eso forma casi parte de mi caja de herramientas. Y meto el mundo de la acústica en el mundo de los glaciares, por ejemplo. Y entonces ahí puedo cruzar disciplinas entre especialistas de sonido, artistas, científicos. Pues es interesante cómo ver desde esas diferentes disciplinas se puede trabajar conjuntamente. Y aquí aportamos, por ejemplo, el estudio del sonido. Es casi como un puente el sonido, ¿no?, entre mis intereses en la práctica de vídeo, de medios, y la ciencia climática. También en Países Bajos trabajo con investigadores, analizamos loops de feedback, de retroalimentación, y eso me ha llevado luego también al estudio del hielo. En fin, por responder en pocas palabras, es interesante trabajar de manera multidisciplinar, conocer a gente, expertos de otros campos, y luego cómo puedes aportar el análisis de datos, el que haces tú, en la conversación con otros especialistas. Eso es lo interesante y al final enriquece a todos. Bueno, pues mil gracias, Susan, de nuevo. Mil gracias también a todos ustedes por haber venido. Y nada, recordarles también que la próxima semana seguiremos con, empezará el ciclo No Todo en este nuevo año también con otra serie de conferencias. Y bueno, aquí en la Pesteca también que nos veremos por aquí. Así que nada, muchas gracias.
Gracias por todos los cuestiones. Yeah. Thank you for everybody for... Gracias a todos por su tiempo, su interés, sus magníficas preguntas. La verdad que lo agradezco mucho.